Página 1. La vida contra la muerte, Norman Oliver Brown, 1959. El significado psicoanalítico de la historia. 16 capítulos. 1. La enfermedad llamada hombre. 2. Neurosis e historia. 3. Sexualidad e infancia. 4. El yo y el otro, Narciso. 5. Arte y eros. 6. Lenguaje y eros. 7. Dualismo instintivo y dialéctica instintiva. 8. Muerte, tiempo y eternidad. 9. Muerte e infancia. 10. Las ambigüedades de la sublimación. 11. Sofá y cultura. 12. Apolo y Dioniso. 13. La visión excremental. 14. La era protestante. 15. Lucro asqueroso. 16. La resurrección del cuerpo. Introducción a la segunda edición, 1985. Cristóbal Last. Si desea leer lo mejor de Norman O. Brown, lea su capítulo sobre Swift, la visión excremental. Olviden lo que saben o han oído acerca del profeta Brown. Aquí está Brown, el erudito y crítico, duro, erudito, ingenioso e inventivo. Nótese su desprecio por el bowdlerismo académico que quiere enterrar las obras escatológicas de Swift y domar a este tigre de la literatura inglesa. Pero nótese también su ataque al psicoanálisis, es decir, al tipo de crítica psicoanalíticamente informada, o mal informada, que solo sirve para domesticar y desnaturalizar las ideas de Freud. El ataque de Brown a los bowdlerizers psicoanalíticos de Swift, a Aldous Huxley y a John Middleton Murry en particular, nos lleva al corazón de todo su argumento. Veamos cómo procede. Elogia a Huxley y Murry por llamar la atención sobre el odio a las entrañas de Swift, como lo llamó Huxley. Pero deplora su incapacidad para ver que Swift estaba siguiendo la pista de algo importante, no simplemente parloteando sobre alguna desafortunada obsesión propia. Murry y Huxley ven los temas escatológicos en Swift solo como un síntoma de un colapso mental inminente. En lugar de seguir la huella de las imágenes de Swift, adoptan una actitud de superioridad moral. Así, Murry recurre al psicoanálisis, no para subrayar la importancia del interés de Swift por la analidad, sino para menospreciarla y someter al propio Swift a la investigación clínica. En la biografía de Swift de Murry, Brown escribe: es un estudio de caso sobre argumentación pervertida. Los textos de las composiciones nocivas y de la cuarta parte de Gulliver están crudamente distorsionados, hasta el punto de transformar la misantropía de Swift en misoginia. Entonces toda la visión excremental puede explicarse como un intento de justificar su fracaso genital y sexual, con Varina, Vanessa y Estella, denunciando la inmundicia del sexo femenino. Como tantos críticos literarios que han adoptado métodos psicoanalíticos, Murry los utiliza no para lograr una comprensión más profunda de los textos sino para descartar todo lo que ofende la sensibilidad moderna. Si el deber de la crítica hacia Jonathan Swift es juzgarlo loco, Brown continúa, la crítica debería entregarse a los psicoanalistas. Han estado a la altura de las circunstancias y han demostrado que se puede contar con ellos para emitir un certificado médico de locura contra genio. Su veredicto general es sustancialmente el mismo que el de Huxley y Murry, con la adición de alguna terminología nueva y atractiva. Los expertos psicoanalíticos coinciden con los críticos en que Swift estaba loco y que sus obras deberían leerse solo como documentos de la historia de un caso. Este pasaje debería dejar inmediatamente claro que el trabajo de Brown no tiene nada en común con la psicohistoria,
la psicobiografía o cualquier otro tipo de reduccionismo psicoanalítico. Estos enfoques sanean el discurso moral traduciéndolo al discurso médico, relegando todo lo que es oscuro y perturbador en la experiencia humana al ámbito de la psicopatología. Terminan leyendo del registro histórico todo lo que no se ajusta a los estándares modernos de la Ilustración. La escatología de Swift, la creencia de Lutero en el diablo, las imágenes religiosas que vinculan la espiritualidad y el sexo, toda la rica vena de la mitología que se ha abierto camino tan profundamente en el lenguaje pero que ahora debe dar paso, se nos dice, al lenguaje médico objetivo de diagnóstico y cura. Brown no tiene ningún interés en el diagnóstico de síntomas psicológicos, quiere utilizar el psicoanálisis para recuperar las ideas morales de la religión y la mitología, no para explicarlas. Nuestra generación, escribe, ha desechado felizmente la sabiduría acumulada de la raza. Piensa que el psicoanálisis proporciona una manera de recuperar esta sabiduría. Llevado a su conclusión lógica y transformado en teoría de la historia, el psicoanálisis reúne en sí aspiraciones religiosas eternas. Como los grandes pensadores y filósofos religiosos del pasado, Freud ataca la ilusión del libre albedrío y muestra que la base de nuestra moralidad ordinaria es irracional y supersticiosa. Brown desarrolla su interpretación psicoanalítica de la historia en oposición a los revisionistas neofreudianos, con sus canciones de cuna de dulzura y luz. El revisionismo, según Brown, busca asimilar el psicoanálisis a la moral ordinaria. Aboga por una mejor comprensión, una mejor comunicación, métodos más ilustrados de crianza de los hijos y el fin del autoritarismo de los padres. Busca el tipo correcto de entrenamiento para ir al baño, como si el comportamiento de los padres fuera la causa del trauma anal y el posterior carácter anal. En su preocupación por el adoctrinamiento de los padres, el revisionismo pasa por alto las fuentes más profundas de la represión. Sigue los primeros trabajos de Freud al postular un conflicto claro entre los deseos libidinales del niño y su supresión por parte de sus padres. Los revisionistas ignoran los trabajos posteriores de Freud, particularmente sus teorías del narcisismo y del instinto de muerte, que les parecen repugnantes e incomprensibles. Incluso Marcuse, cuya crítica del revisionismo se parece en muchos aspectos a la de Brown, solo ve el conflicto entre Eros y la civilización, entre el deseo y el principio de actuación, el socialmente impuesto, la compulsión por trabajar, que nos obliga a negar el lado lúdico y erótico de nuestra naturaleza. Brown también celebra el erotismo lúdico, pero tiene una comprensión más profunda de su represión. Insiste en que el sufrimiento psíquico se origina, no en las demandas sociales impuestas a la psique desde fuera, sino en un conflicto interno en la necesidad de negar el doloroso conocimiento de la dependencia y la separación, que se entromete en la experiencia primaria de unidad con el mundo. El sentimiento oceánico de unidad, como lo llamó Freud, no hace distinción entre uno mismo y el mundo circundante. El descubrimiento de esta distinción implica también el descubrimiento de la dependencia del ego de fuentes de gratificación externas a él, el intolerable descubrimiento de límites. Brown se basa en la teoría de Freud de un principio del nirvana que anhela el equilibrio y, por tanto, va más allá del principio del placer. Ve que la teoría freudiana del narcisismo primario y del llamado instinto de muerte, que busca restablecer el equilibrio indiferenciado del útero, obliga a reconsiderar la teoría libidinal anterior, todavía arraigada en el liberalismo del siglo XIX, según la cual las exigencias de la vida social obligar a los individuos a sacrificar la gratificación personal. El primer esquema de Freud, sostiene Brown, representa una versión psicológica de la teoría del contrato social. La última hipótesis de Freud, por otra parte, aborda las fuentes existenciales de la infelicidad humana, no simplemente el conocido conflicto entre el individuo y la sociedad. La primera teoría de Freud no solo supone que lo reprimido es simplemente eros, o juego,
también supone que la represión proviene del exterior, del padre amenazador en el complejo de castración, de los padres que aprenden a ir al baño en el trauma anal análogo. Pero la tendencia de la última teoría de Freud es hacia una concepción de la represión como esencialmente autorrepresión, el resultado inevitable de la ansiedad y la ambivalencia instintiva dentro del propio niño. Como el niño ama a su madre y depende de ella para su existencia, experimenta su ausencia como muerte. Es el anhelo de reunión lo que subyace al complejo de Edipo, en el que el niño intenta resolver la contradicción entre el sueño subjetivo de una unión amorosa con el mundo y el hecho objetivo de la dependencia. El objeto del deseo edípico no es la posesión sino la unión con la madre. La negación de la dependencia se expresa en el anhelo de una reunión feliz con la madre y en la fantasía estrechamente relacionada en la que el niño toma el lugar del padre, se convierte en su propio padre y así se libera de la dependencia de fuentes externas de alimento, la causa complejo sui, como lo llama Braun. El instinto de muerte, que busca el cese total de la tensión y, por tanto, conduce a la negación de la separación, la dependencia y la muerte, es el núcleo de la neurosis humana. El gran logro de Braun es haber captado la importancia del instinto de muerte y haber mantenido esta idea constantemente a la vista, mientras que otros preferirían dejar que esta parte de la teoría freudiana, tan especulativa y poco científica, pasara a un segundo plano. El instinto de muerte avergüenza a los admiradores de Freud de la misma manera que su insistencia en los excrementos avergüenza a los admiradores de Swift. Braun sospecha que algo que tantos comentaristas están tan ansiosos por repudiar puede resultar muy revelador. Es mejor freudiano a este respecto que la mayoría de los seguidores de Freud, quienes descartan el instinto de muerte como una doctrina peligrosa, como alguna vez argumentó Otto Fenichel, que puede conducir a una eliminación total del factor social de la etiología de las neurosis. Braun no niega el factor social en la neurosis, pero insiste en que el psicoanálisis afirma la morbilidad de la sociabilidad humana como tal, no solo la civilización en contraposición a la sociabilidad primitiva o la sociedad de clases en contraposición a el comunismo primitivo, sino toda la sociabilidad humana tal como la conocemos. La sociabilidad humana es mórbida porque se origina en la incapacidad de aceptar la muerte. El intento de lograr una inmortalidad indirecta mediante la creación de una cultura conduce a una obsesión neurótica con el pasado y el futuro, mientras que un ser humano sano, según Braun, no viviría en el tiempo. Es esta formulación intransigente de las cuestiones lo que hace de La vida contra la muerte un libro tan importante y valioso que negativa a recuperar el optimismo a bajo precio, como dice Braun de los revisionistas. Solo cuando Braun aborda la necesidad de una salida se vuelve menos convincente. Haríamos mejor en ver nuestra sujeción al tiempo como una fuente de percepción moral y también como una limitación. No existe un punto fuera de la historia, escribe Gadamer. Pero eso no significa que el tiempo deba considerarse únicamente como una prisión. La distancia temporal no es algo que deba superarse. Lo importante es reconocer la distancia en el tiempo, del pasado, como una posibilidad positiva y productiva de comprensión. No es un abismo enorme, sino que está lleno de la continuidad de costumbres y tradiciones, a la luz de las cuales se nos presenta todo lo que nos ha sido transmitido. Gadamer habla aquí de problemas de interpretación histórica, pero sus palabras también abordan la cuestión más amplia de si la temporalidad debe verse simplemente como una limitación paralizante que debe superarse por todos los medios posibles o como atributo definitorio de la condición humana. La mente científica intenta superarlo formulando leyes intemporales, la mente mística logrando un estado de conciencia indiferente al paso de las horas o a la amenaza de muerte. La ciencia y el misticismo comparten una afinidad insospechada, el odio a los límites.
La propia lectura que Braun hace de Freud debería hacernos desconfiar de todo este intento de encontrar una salida, de superar la temporalidad y de concebir un equilibrio atemporal como la vida apropiada para nuestra especie. Este es el camino del propio Thanatos, no el camino de Eros. En puntos cruciales de su argumento, Braun tiene una forma desconcertante de confundirlos. A veces simplemente los invierte. El objetivo del instinto de muerte es la separación, escribe en un pasaje. En Love's Body, elabora esta idea: Eros es el instinto que propicia la unión o unificación, y Thanatos, el instinto de muerte, es el instinto que propicia la separación o división. Qué curiosa inversión de los términos de Freud. Es el instinto de muerte el que niega la realidad de la separación y busca un estado en el que no sea perturbado ni siquiera por el deseo. Eros, por otro lado, se nutre de los obstáculos que impiden la gratificación completa, como nos ha recordado Freud, y muchos otros a lo largo de los siglos. Eros busca la unión con un objeto, pero solo después de reconocer la separación y la alteridad del otro. Thanatos niega por completo la separación. En lugar de intentar superar los obstáculos que se interponen en el camino de una unión amorosa con el mundo, niega su existencia. Niega la realidad de la muerte, en resumen, y esta negación, como sostiene el propio Braun, es la fuente de la morbilidad humana. Braun identifica el principio del nirvana con Eros, pero el contexto en el que Freud lo introdujo deja claro que debería identificarse con Thanatos, el instinto de muerte. El concepto de pulsión de muerte, por supuesto, confunde las cosas por sí mismo. Aquí es donde debemos ir más allá de Freud. La comprensión que tiene Braun de lo que significa ir más allá de Freud es bastante diferente de esta. Realmente ir más allá de Freud significa ir más allá del principio de realidad. Según Braun, el psicoanálisis traiciona su deuda con la visión cartesiana del mundo al aceptar la distinción entre el mundo interior y exterior, la realidad y la fantasía. La esencia de la cosmovisión cartesiana, sin embargo, no es la oposición entre el mundo interior y exterior sino la oposición entre razón y tradición, razón y mito, que se origina en la regla cartesiana de la duda, en la negativa a aceptar como cierto algo que esté abierto a cualquier duda. Lamentablemente, la crítica romántica de la tradición cartesiana acepta su premisa básica, esta oposición entre razón y mito. El romanticismo simplemente invierte su evaluación, como señala Gadamer. Exalta la sabiduría superior de la época primitiva del mito y, por lo tanto, perpetúa el contraste abstracto entre mito y razón. Toda crítica a la Ilustración, añade Gadamer, procede ahora a través de esta romántica imagen especular de la Ilustración. El principio del nirvana no es un instinto sino, en todo caso, un anti-instinto. Las demandas instintivas, arraigadas en la necesidad del organismo de preservarse y traducidas, en los humanos, al registro del deseo erótico, debido a la estrecha conexión entre amor y crianza, perturban el estado de equilibrio que el principio del nirvana busca restaurar. El principio del nirvana, además, no busca la muerte, permanece felizmente ajeno a la muerte. Se basa en la ilusión original de la inmortalidad, que intenta preservar contra evidencia contraria. Thanatos debe entenderse no como el deseo de muerte sino como la ilusión de una vida eterna, una existencia fuera del tiempo, una existencia, además, que niega la distinción entre el yo y el no yo. Al atacar esta distinción como la gran mentira, Braun, sin sospechar nada, se pone del lado de Thanatos. Al contrario de lo que se da por sentado en el estado lunático llamado normalidad o sentido común, escribe en Love's Body, la distinción entre uno mismo y el mundo externo no es un hecho inmutable, sino una construcción artificial. Se origina, afirma, en la decisión infantil de reclamar todo lo que le gusta al ego como mío y repudiar todo lo que al ego no le gusta como no mío. Es tan simple como eso.
Ojalá lo fuera. Pero este no es el lugar para discutir con Brown. La cuestión es que uno aprende más discutiendo con Brown que estando de acuerdo con autores más seguros y aceptables. Su tipo de radicalismo está pasado de moda en este momento y, para empezar, su tipo de erudición nunca estuvo de moda. Pero sus obras seguirán siendo leídas por aquellos que buscan una vía de escape, si no de la condición humana como tal, al menos de las tradiciones intelectuales que han dominado durante tanto tiempo nuestra comprensión de ella, el racionalismo cartesiano, el liberalismo lockeano y toda la tradición de la Ilustración. La reformulación que hace Brown de la crítica romántica de esas tradiciones, si bien plantea de nuevo algunas de las debilidades de esa crítica, nos recuerda sus fortalezas indispensables. La contratradición del romanticismo continúa proporcionándonos una rica comprensión de las terribles deficiencias inherentes a las tradiciones dominantes del pensamiento moderno. La importancia del trabajo de Brown crecerá a medida que la pobreza de la Ilustración sea cada vez más reconocida. Christopher Last, 1985. Página 27.